básicamente es simplemente darles la bienvenida tanto a Adriana como a Martín y agradecerles obviamente la participación y el conocimiento en la temática, que es algo que tanto nos hace falta a muchos de los profesionales que trabajamos por ahí en el mundo digital y de lo cual por ahí hay mucho desconocimiento y tenemos muchísimo para aprender. Así que en este caso, agradecer por siempre por compartir este tipo de conocimiento que seguramente nos va a nutrir y y nos va a permitir poder hacer desarrollos o cosas por el estilo con una mayor accesibilidad, que ahora seguramente también nos van a poner, digamos, en contexto de justamente a qué se refieren con accesibilidad y en qué cosas por ahí se fallan habitualmente. Una de las cosas que Adriana me marcó, ¿sí? Es que durante la charla vayamos por la parte de preguntas y respuestas que está debajo y que no utilicemos el chat, eh, ya que puede llegar a molestar a la gente que tiene activo la funcionalidad para oír. Así que desde ese lado les agradeceríamos no utilizar el chat, sino más bien la parte de preguntas y respuestas que solo la ven los panelistas y los hosts. Bueno, nada, desde la asociación intentamos acercar y por eso también la participación de nuestro lado a las buenas prácticas de marketing y creemos que dentro de esas prácticas están también la accesibilidad, ser más conscientes y empezar a trabajar muchísimo más en hacer cosas para todos, en romper las barreras de la información y poder, eh, digamos, hacernos entender y hacer llegar, digamos, con el mensaje a todo el mundo. Así que orgullosos de poder participar y de poder formar parte de esta actividad y ojalá tengamos muchas más instancias como estas, insisto, de aprendizaje, porque creo que lo que necesitamos, bueno, en este caso los profesionales de marketing, que es la parte que nos compete a nosotros, es seguir aprendiendo, seguir nutriéndonos de buenas prácticas y poder hacer un marketing que sea para todos. Así que, bueno, sin más, les doy la bienvenida a Adriana Martín, todo suyo. Bienvenidos y gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Yair, gracias, Pamela. Gracias a todo el equipo que forma la Asociación de Profesionales de Marketing de Rosario por estar con nosotros hoy en este espacio, facilitar este lugar de encuentro. Gracias, Martín Di Lucio, que nos acompaña hoy como en otras actividades que hemos realizado y otras que vendrán. Bueno, nos encontramos acá. Mi nombre es Adriana Ciarlantini, estoy a cargo de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Rosario. Venimos trabajando fuertemente en el sentido de instalar la toma de conciencia en relación a los conceptos de accesibilidad, en relación a lo que sería la posibilidad de utilizar los servicios, los medios, los espacios para todas las personas. En este mundo en el que hoy la virtualidad ha llegado para instalarse y a través de ella accedemos a información, nos comunicamos, y en este sentido la cultura, la educación, el trabajo, la formación, el vincularnos, las relaciones sociales, las redes, los seminarios, los encuentros, todo se hace a través de la virtualidad. Hacer un pedido de una compra, conectarte con un amigo, acceder a un curso, o sea, hoy nos encontramos con la posibilidad de que los entornos virtuales se van transformando permanentemente y esto nos permite incorporar ajustes, incorporar conceptos nuevos que hacen a que la información que nosotros subamos a un entorno virtual pueda ser accesible a un porcentaje que puede llegar de un 10 a un 15, un 5, según el lugar y según la temática, que los dejamos afuera de esa información. Es fácil, mucho más fácil que derribar una escalera en un edificio, como decíamos antes. Trabajamos también con los arquitectos, con los que piensan las obras, por donde caminamos, los lugares por donde caminamos en forma presencial, por donde jugamos, donde accedemos también a otros espacios como los museos, la cultura, el deporte. En este momento, en la Secretaría de Modernización y Cercanía, estamos dándonos una serie de acciones que tienen que ver con esto, con poder acercar, no solo trabajando desde solamente los grupos de las asociaciones, agrupaciones de personas con discapacidad o con distintas dificultades,
sino poder llegar a la comunidad y a los que en conjunto debemos construir una sociedad inclusiva, porque no es un trabajo de un grupo, sino que el paradigma social de la discapacidad, justamente esto, pensar espacios para todos los que formamos este mundo en el que vivimos, que estamos descubriendo ahora que cada vez es más diverso, o sea, el humano normal, uniforme, que se descarta si no es con este prototipo, se encierra, se saca, se manda a un lugar especial. Nosotros vamos en contra de esto y creemos que las capacitaciones, como este lugar, el encuentro y el poder conversar, es una manera de poder generar conciencia, empatía, en el sentido de decir, por ejemplo, esto que comentaba Jair, de decir, bueno, miren, hay personas que para acceder a la información usan lectores de pantalla, tratemos de no usar el chat para que no entorpezca mientras alguien habla, y a la otra persona ese sonido también lo está escuchando, entonces, bueno, cosas que vamos aprendiendo todos sobre la marcha, y en este camino de transformación constante, el desafío hoy es lo digital. Así que muchas gracias, Martín. Hoy nos vas a contar todo lo que sabes y lo que vas aprendiendo con esto, y nos vas ayudando cada día a poderlo llevar a entornos accesibles, por lo menos en la ciudad de Rosario. Gracias. Acá se suma Leandro, también de la Secretaría de Modernización. Mil disculpas, estaba con un problemita técnico que no tuve que subirme del teléfono. Todo puede pasar, estamos en entornos virtuales. Es la dicotomía de hablar desde el lugar de la innovación y siempre tener algún problema, pero... Ley de Murphy. No mucho más que saludar, y bueno, muchísimas gracias, Adriana, también por sumarte, y por supuesto tanto a Jair, con quien tenemos bastantes antecedentes de trabajo conjunto con la PMKT, en labores vinculadas también siempre a cuestiones que tienen que ver con las buenas prácticas en marketing, y que nos han encontrado trabajando en muchas áreas comunitarias y vinculadas a la solidaridad y al compromiso en el ejercicio de esa profesión, y fundamentalmente a Martín, que es el impulsor de la iniciativa. Así que no mucho más que eso, saludar a todos. Bueno, gracias, Genial. Leandro. Bueno, arrancamos. Bueno, en principio agradecer a Leandro por el espacio, y a la Asociación de Profesionales de Marketing, Adriana, de la Dirección de Discapacidad, por permitir que uno propone, pero también los espacios se abren, y ellos son responsables de la buena recepción para hacer este tipo de iniciativas, de hablar y contar un poco más acerca de la accesibilidad. Bueno, Pamela, que estuvo coordinando también todo esto desde la Asociación de Profesionales de Marketing, así que bueno, agradecerles por esto, y obviamente a quienes se han sumado a esta charla. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Bien. Ahí estamos. Me dicen si se ve correcto. ¿Se ve bien la presentación? Bien, Adriana me dice que sí. Bárbaro. Vamos a empezar. Me presento brevemente. Mi nombre es Martín Di Lucio, trabajo en accesibilidad y comunicación digital. Soy desarrollador web y fundador de Integrarte Fundación, en cuales buscamos motivar e incentivar que más personas que transiten algún tipo de discapacidad se involucre en tecnología. Actualmente soy consultor de implementaciones de accesibilidad en Mercado Libre y miembro de DALAT Comunidad, que es una comunidad de profesionales en accesibilidad de Latinoamérica, donde nos reúne a personas que somos activistas o también nos dedicamos de forma profesional y tratamos en las diferentes áreas que trata la accesibilidad de aportar contenido en español que tanto falta para sumar y que más personas se sigan interesando, sin tener que recurrir siempre al inglés, donde obviamente hay mucha más documentación e información. Bueno, trabajamos para que pueda haber mucha más información en español. La agenda de temas, vamos a tratar de hacer la charla súper práctica y concisa para dejar después un espacio de preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, y las vamos a ir compartiendo sobre el final. Vamos a hablar de qué es la accesibilidad web, beneficios y precedentes, estándares y leyes
vamos para darle un poco de entorno y contexto al tema, pero lo que más interesante va a ser hablar de desafíos y oportunidades que nos brinda la accesibilidad y buenas prácticas. Hoy lo focalicé un poco más al tema de comunicación digital, quizás de redes sociales y algunas herramientas digitales, pero también vamos a ver cosas generales que en cualquier contenido que ustedes generan en Internet lo van a poder aplicar y de esa manera ya estar generando una nueva oportunidad para no dejar a nadie afuera en sus mensajes. Entonces, una pregunta que está buena que nos hagamos siempre ¿es aceptable evitar que determinadas clases de usuarios utilicen tu producto o accedan a tu información digital? Obviamente no es aceptable. Nadie quiere hacer algo y va a pensar de hacerlo a propósito para dejar a alguien afuera, ¿no? Entonces, vamos a evitar esto aprendiendo buenas prácticas que a veces por desconocimiento o porque no conocemos cómo es la experiencia o pensamos que todos accedemos a la información de igual manera. Bueno, después de esta charla, creo que lo que va a servir es darnos cuenta que no todos accedemos a la información de igual manera y que vamos a tener herramientas que nos va a permitir abrir mucho más nuestros mensajes y acceder y no dejar, y no excluir, ¿bien? Como principal beneficio que tiene la accesibilidad digital. Hablar de accesibilidad web es hablar de un acceso universal a la web, ¿bien? O al contenido digital. Independientemente, y muchas veces se asocia la accesibilidad con no excluir personas con discapacidad, que puede ser una discapacidad permanente, situacional, temporal. Yo también que vamos a superar barreras que tienen que ver con el uso de hardware o dispositivos quizás distintos o más antiguos. También lo que tiene que ver con conectividad o cuestiones de idioma o cultural, ubicación geográfica y la capacidad de los usuarios, como decía, que a veces puede estar limitada por algún tipo de discapacidad, pero también esas discapacidades son a razón del contexto y el contexto puede significar, como decía, un dispositivo más antiguo, una educación digital que uno todavía no ha podido avanzar. Entonces, bueno, la accesibilidad va a permitir mejorar la experiencia de todos para acceder a esa información de una manera más equitativa. Rápidamente, beneficios que tiene la accesibilidad. Bueno, obviamente quitar barreras digitales y de usabilidad. Muchas veces todos los cambios que se producen para mejorar la accesibilidad son esenciales para algunos tipos de usuarios, pero después se convierte en un confort para todos los usuarios. Todas las mejoras que se hacen de accesibilidad son implementaciones innovadoras que mejoran la experiencia de todos los usuarios, no solamente los que uno piensa que es el público con el cual está trabajando. Mejoramos algo para que sea mucho más, que la interfaz sea mucho más sencilla de usar para un usuario con discapacidad visual o discapacidad auditiva o una persona con alguna discapacidad cognitiva. Y esas mejoras después se convierten en un confort en todas las personas. Entonces, muchos de las tecnologías que tenemos actualmente, la máquina de escribir en su momento fue hecha primero para trabajar con personas que tenían discapacidad visual, después se convirtió en una herramienta para esa época tecnológica para todos, al igual que el teléfono en sus primeros inicios era para poder comunicarse, uno de los primeros inventores con una persona, con su esposa en ese caso, que tenía discapacidad motriz y se encontraba en otro piso de su casa, inventó un dispositivo para poder comunicarse a distancia, después eso se convirtió en una innovación obviamente para la comunicación de todas las personas. Entonces hay muchas cosas que nosotros primero implementamos para quitar las barreras que está excluyendo a gente, a personas, y después se convierte en un estándar que nos beneficia obviamente a todos. Mejora la experiencia del usuario, como decía, alcanzamos a nuevos usuarios, porque a veces pensamos que nuestro contenido, nuestra plataforma web, nuestra página, nuestro documento PDF, nuestro email, no lo leen, no lo acceden personas con discapacidad. Y la realidad es que no lo acceden porque han intentado y se han encontrado con una barrera. No es que no usan Internet las personas con discapacidad o utilizan otros medios, no. Lo que sucede es que quizás la experiencia no ha sido la mejor y por eso
uno no tiene el conocimiento de que hay personas que están intentando acceder a lo que nosotros generamos de forma digital. Y todo lo que hacemos en Internet actualmente es generar contenido digital. Una publicación que hagamos en cualquier medio digital es contenido que uno está creando y que otro tiene o quiere tener la oportunidad, mejor dicho, de verlo, percibirlo, entenderlo, comprenderlo, operarlo. ¿Bien? Mejora el impacto, y eso es importante para, más allá de que nosotros el enfoque que les damos es de no excluir a las personas, pero también tenemos que entender que hay que trabajar en generar contenidos, productos digitales que sean diversos. Eso mejora mucho la relación de las marcas, de los negocios. Sé que hay muchos profesionales de marketing, obviamente, que están participando de esta charla, y lo tienen que tener en cuenta cuando ellos sean las personas que van a comunicar algún tipo de mensaje en que si uno trabaja y tiene en cuenta la accesibilidad, está mejorando mucho más la experiencia, tanto del usuario que se ve beneficiado y también de su entorno. Muchas veces la accesibilidad nos atraviesa porque uno como persona que tiene una discapacidad, pero también porque tenemos algún familiar, tenemos algún amigo. Cuando nos damos cuenta que esas personas están encontrando barreras en algún producto, nosotros también decimos, che, pero entonces no me gusta tanto ese producto si está dejando a alguien afuera. Entonces, no solamente vamos a abarcar el 15% de personas con discapacidad que existe en el mundo, sino que hay todo su contexto, todo su entorno que acompaña a las personas con discapacidad, también se ve beneficiada por una buena experiencia y eso mejora mucho el producto, el servicio, el contenido que uno está generando, ¿no? Para no excluir. Voy a contar algunos precedentes acá en la presentación. Tengo 3 casos rápidos, pero para que vean cómo es importante y cómo al principio es una barrera, pero después se convierte en una oportunidad, ¿no? Uno de los casos más conocidos en el ambiente de la accesibilidad a nivel mundial, por decirlo de alguna manera, es el caso de una pizzería de Estados Unidos que se llama Domino's, donde una persona con discapacidad visual quiso utilizar su plataforma online para hacer un pedido y no pudo hacerlo por ciertas cuestiones que después nosotros vamos a ver más en detalle cómo mejorar, pero no podía hacer ese pedido a través de la plataforma digital y la empresa le decía que podía tener algún tipo de herramienta alternativa, podía llamar por teléfono, pero en ese caso la plataforma tenía que ser equitativa para todos. Si había un medio, un canal que ellos promocionaban o compartían y eso excluía a un tipo de persona, esa plataforma debería ser accesible y no buscar una alternativa, como a veces se hace, para un tipo de usuario o otra alternativa para otro tipo de usuario. Bueno, finalmente fue avanzando, todavía está en ciertas disputas eso, pero para entender que si nosotros generamos contenidos en Internet, tenemos cierta responsabilidad con lo que estamos haciendo. Target es otra empresa que es como, también sucedía lo mismo, es una empresa de marketplace, es un lugar donde uno puede comprar cosas y por internet, y también se encontraba con ciertas barreras de accesibilidad. Bueno, la asociación o la Federación de Personas Ciegas de Estados Unidos comenzó también un trabajo con ellos y actualmente se convirtió en una de las plataformas que mejor trabaja con la accesibilidad, puntualmente con personas con discapacidad, se convirtió en un aliado. En el principio quizás esa empresa era una barrera para que los usuarios puedan avanzar y después se convirtió a una empresa que trabaja codo a codo con las personas con discapacidad para hacerla mucho más accesible. Y yendo a nuestro país, nosotros, el primer caso que se da en Argentina, donde el Poder Judicial de la Nación tuvo una presentación de propios empleados del Poder Judicial, abogados ciegos, que no podían utilizar la plataforma porque tenía inconvenientes de accesibilidad, no podían ver expedientes, procesar expedientes y demás. Bueno, se sentó un precedente donde se le instó al Poder Judicial de la Nación que tiene que generar un plan de adecuación para que sus plataformas se conviertan en accesibles. Argentina, lo voy a contar en la siguiente presentación, en las 2 siguientes, tiene una ley de accesibilidad a nivel nacional
que ahora voy a contar en qué se basa esa ley, que dice que ciertas plataformas tienen que ser accesibles o al menos empezar a generar planes de adecuación, que sería lo ideal. Y Santa Fe, puntualmente, para las personas que están mirando, adhiere a esa ley, igual que otras provincias que también adhieren para que los sitios de tanto gubernamentales como privados, pero que tienen participación en cuanto a ser proveedores o a brindar ciertos tipos de servicios públicos, también tienen que tener sus plataformas accesibles. Todo esto se los cuento para darle contexto de que la accesibilidad tiene un marco y más allá de que uno lo trabaja como activista porque quiere generar oportunidades para las personas que transitamos alguna discapacidad, también tenemos que tener en cuenta que hay todo un marco legal que tendríamos que empezar a respetar y eso va a mejorar mucho más la accesibilidad y el acceso de todos los usuarios. Estas leyes que mencionaba se basan en un estándar internacional. ¿Bien? Voy a ser breve con esto. Este estándar internacional está desarrollado, está apoyado por la W3C, que son unas siglas del consorcio de la web. Es un grupo de organizaciones que participan también las primeras organizaciones que fundaron la web, donde nos dan diferentes tipos de principios y pautas para tratar de tener una referencia de qué cosas son accesibles o no son accesibles y cómo podemos trabajar para mejorarlas. En resumen, nos dice que el contenido que uno genera en Internet tiene que ser perceptible, tiene que ser operable, tiene que ser comprensible y robusto. Después vamos a compartir la presentación para que puedan acceder cuando finalicemos por algún medio y van a poder tener acceso al enlace para conocer más información de qué tratan estos puntos, que después se dividen en un montón más. ¿Bien? Este estándar tiene 68 criterios de accesibilidad que nos permiten saber si nuestro contenido está siendo accesible o no. En cuanto a la ley, para terminar de redondear esta parte, como decía, hay una ley nacional de accesibilidad digital, que es la 26.653, y una disposición del año 2019, y los órganos de control a disposición para hacer este seguimiento son la ONTI, que es la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, y la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, perdón por esta parte, quizás que fue un poco más aburrida, pero es para, como decía al principio, para generar contexto y saber que nos apoyamos en un estándar que día a día trata de ir mejorando, trabajando en red y con organizaciones a nivel mundial para que se convierta en una forma de poder, al menos, no sabemos que no vamos a alcanzar 100% de accesibilidad, pero sí que podemos ir trabajando en mejoras con diferentes tipos de criterios que nos permita saber si estamos cumpliendo o no y de esa manera reconvertir nuestros contenidos para así hacerlo accesible. Bien. Vamos a contar acerca de desafíos y oportunidades que tenemos con la accesibilidad. Yo en este caso separé la diapositiva en 4 grupos, pero es totalmente transversal y no es que uno lo puede dividir así, pero para poder contarlo y generalizarlo, lo dividimos en 4 tipos de oportunidades y desafíos que tenemos con la accesibilidad, que tiene que ver con trabajar con contenido para hacerlo accesible para personas con discapacidad visual. Bien, cuando hablamos a veces de discapacidad visual pensamos que es solamente una persona que es ciega o quizás tiene un pequeño resto visual, pero también tenemos que encontrar personas que son daltónicas, tienen dificultades para distinguir contrastes, ¿bien? Y también podemos, más allá de la discapacidad en sí, podemos estar quizás en un espacio, en un entorno donde no podemos distinguir los contrastes porque estamos con luz solar, o no podemos distinguir, dependiendo de un dispositivo, diferentes tipos de colores. Entonces, de a poco vamos a entender lo que decía al principio, que no solamente está hecha la accesibilidad para superar barreras que se encuentran en las personas con discapacidad, sino que todos en algún momento vamos a transitar algún tipo de desafío situacional o temporal. Después vamos a tener también
las barreras que se encuentran las personas sordas o con hipoacusia o con dificultades, quizás están en un entorno donde no se puede generar ruido o en un entorno donde no pueden escuchar el audio porque están en un entorno ruidoso. Bueno, para dar ejemplos de que no solamente es para la discapacidad aparente, sino que puede ser también situacional. Después vamos a ver desafíos que tienen las personas con discapacidad motriz, que tiene que ver muchas veces con no usar el dispositivo como uno habitualmente piensa que se usa, con un teclado y un mouse, sino que hay un montón de personas que utilizan exclusivamente teclado sin mouse, que también lo utilizan así personas con discapacidad visual. Podemos ver cómo es eso. Y también nos podemos encontrar en alguna situación donde una persona utiliza un pulsador, ¿bien?, para navegar a través de un contenido digital, o yendo a un caso más quizás que puede suceder es quedarnos sin batería en el mouse inalámbrico o estar usando la notebook con el teclado porque no tenemos una superficie para apoyar el mouse, y un montón más de casos que pueden suceder de forma situacional o temporal. Y después, lo que tiene que ver con discapacidad o desafíos cognitivos, ¿no?, que a veces son invisibles, pero en este contexto de Internet, donde hay tanto contenido digital, tanto exceso de información, podemos encontrarnos con contenidos que son poco comprensibles o que no podemos abstraer. Las personas que no tienen limitada la comprensión de conceptos abstractos, o que tiene que ver con lo cognitivo en cuanto a grandes cantidades de información, cómo está ordenada la información. ¿Bien? Son pautas que vamos a tener que empezar a tener en cuenta cuando decidimos publicar algún tipo de contenido en Internet. Yo me voy a enfocar puntualmente en esta charla más quizás a lo que tiene que ver con lo visual, pero muchas cosas de lo que voy a mencionar para visual es también aplicable para personas que tienen discapacidad motriz o tienen discapacidad auditiva o cognitiva, ¿bien? Pero como estamos hablando quizás de comunicar en Internet, vamos a ver cuestiones que tienen que ver mucho con lo visual, que vivimos en un entorno donde lo audiovisual es lo que manda, ¿no?, lo que más impacto genera. Entonces, bueno, traté de generar buenas prácticas para que el audiovisual lo podamos hacer accesible sin perder eso que tiene de lindo lo audiovisual, ¿no? Porque a veces hay un mito que se piensa que uno tiene que generar un contenido que no puede tener toda una cuestión de experiencia visual agradable para hacerla accesible. Y no, una cosa no tiene que ver con la otra. Podemos hacer un contenido súper atractivo en cuanto a la experiencia visual que también sea accesible. Entonces, vamos a trabajar un poco eso y a dar algunos consejos y buenas prácticas para que puedan empezar a implementar. Bien, visual. Entonces, desarrollando un poquito más estos desafíos y oportunidades que nosotros podemos generarle a otros. Visualización de texto con bajo contraste. Esto después lo voy a detallar un poco más, pero tiene que ver con que a veces generamos flyers o imágenes para generar contenido en redes sociales o en una página web, o en un documento de Word, lo que fuera, donde usamos texto que está sobre un fondo, donde el contraste no es tan fácil de diferenciar, y eso genera quizás con personas que tienen daltonismo, o de vuelta, si estamos en un contexto de poca luz, de poco brillo, también nos vemos afectados para poder distinguir eso. Yo me he encontrado en lo personal, no solamente en los medios digitales, pero sí viendo quizás algún programa de televisión en un medio más tradicional. Un ejemplo quizás un poco absurdo, pero es ver el clima y ponen las diferentes temperaturas de la semana o los pronósticos de la semana con una letra roja en un fondo oscuro que no me permite a mí a la distancia distinguirlo. Entonces, esas cosas a veces pensamos que solamente suceden en lo digital, pero también en el mundo real, o en el mundo más tradicional, mejor dicho, para no decir real, porque lo digital es real, no es que no sea real, que sea todo ficticio. Digo, lo podemos tener en cuenta. Entonces, muchas cosas de acá las podemos aplicar al mundo físico, por decirlo de alguna manera. Las personas que utilizan
lectores de pantalla. Un lector de pantalla es una herramienta, un software, una tecnología asistiva que utilizan habitualmente las personas ciegas para poder recorrer los contenidos digitales a través del teclado, para hacerlo práctico, a través del teclado, con diferentes combinaciones de tecla, van recorriendo esos contenidos para poder descubrir las secciones que tienen, leer los títulos, poder interpretar las imágenes, que después vamos a ver cómo se hace, y poder navegar de una forma armoniosa y simple, siempre y cuando nosotros hagamos las cosas bien, como vamos a explicar en este webinar, ¿bien? Es como, para llevarlo al mundo físico, decir, bueno, una tecnología asistiva podría ser una silla de rueda, pero si después nos encontramos con que el acceso a cierto edificio no tiene una rampa o no tiene el tamaño de la puerta suficiente para que ingrese, bueno, la tecnología asistiva no va a servir de mucho en ese caso. Y ahí el problema no es la tecnología asistiva, el problema es el contexto que no es propicio. Bueno, lo mismo pasa en lo digital. Si nosotros hacemos las cosas de buena práctica y de forma correcta, vamos a evitar que otras personas no puedan utilizar sus tecnologías asistivas para recorrer nuestro contenido. Vamos a ver consejos de cómo estructurar también un documento, por ejemplo, y ahí voy a hacer mención a Word o un documento de Google. Y algo muy importante que tiene que ver con las imágenes y el soporte que le damos a las imágenes con el texto, lo que se llama texto alternativo, que lo vamos a ver también. Y falta de descripción de imágenes, de descripción de enlaces. Pero no se preocupen, que esto es lo que vamos a ver ahora con tips para que ya mismo lo empiecen a aplicar en la próxima publicación que hagan en su red social, para su empresa, para su perfil personal, su documento de Google, donde ustedes quieran. Cuestiones de contraste. Decir, bueno, ¿qué contraste sirve cuando yo hago un flyer o algún tipo de documento con colores y no sé, tengo un fondo blanco? ¿Qué tipo de colores puedo usar para que este contraste sea apto para todas las personas y no excluir a quizás personas que tienen problemas de daltonismo o problemas para distinguir contrastes bajos? Bueno, existen herramientas como una calculadora de contraste que nos permite poner dos colores, el color que usamos de fondo y el color que usamos de texto, y medir qué ratio tiene esa combinación. En base a un número, ¿bien?, que tiene que ser mayor a 4.5 habitualmente, vamos a saber que de esa forma los colores que estamos usando aprueban el criterio de accesibilidad. Bien, este 4.5 no lo digo yo, sino que viene de este estándar que mencionaba antes, que nos dice que si un color supera eso, ese ratio de contraste, va a permitir que más personas puedan distinguir un texto sobre un fondo. Lo mismo que si utilizamos un botón o una imagen también que tenga diferentes objetos, bueno, te podemos descubrir con esta calculadora y con otro montón de herramientas que tienen para calcular este contrast ratio. Esta es una que después va a estar el link para que puedan acceder. Les va a permitir saber eso, qué ratio estoy utilizando y ver quizás que le puedo dar un poco más de tono a un color y con eso alcanzar un ratio mucho mejor y accesible. Eso en cuestiones de colores. Otra de las buenas prácticas que tenemos para lo visual, y acá también no solamente para lo visual, que tiene que ver con los usuarios lectores de pantalla, sino también para usuarios de teclado. Y es la estructura y la semántica. Y voy a poner el ejemplo de un documento de Word. Todos habitualmente en un momento, me acuerdo que ponemos que en el currículum ponemos que sabemos usar Word y sabemos usar Excel. ¿Ven? Es como un estándar que todos ponemos uso intermedio o nivel intermedio de Excel y Word. Pero después nos encontramos que hacemos un documento de texto con Word y el título, para visualmente marcarlo como un título, ¿qué hacemos? Le ponemos un texto con una letra grande y lo ponemos en negrita. Y visualmente, claro, es un título. Pero todos sabemos que el menú que tiene Word tiene un montón de botoncitos y cosas para nosotros darle semántica verdadera a lo que estamos escribiendo. Si vamos a hacer una lista, por ejemplo, ordenada o desordenada de elementos en un documento de Word, muchas veces lo que hacemos es poner un guión y escribir el ítem, un guión y escribir el ítem.
Y eso visualmente, claro, parece una lista ordenada o desordenada, dependiendo si le ponemos números o le ponemos guiones o otro tipo de viñeta. Pero no tiene la semántica correcta. Visualmente se ve así, pero no tiene la semántica correcta. Entonces nosotros con las herramientas, tanto editores de texto, Word, OpenOffice, Google, Office 365, el que usen, van a encontrar que ustedes cuando hacen una lista tienen un botón para darle formato de lista a una lista, para darle formato de lista ordenada o desordenada, para que un título tenga título de nivel 1, título de nivel 2, título de nivel 3, ¿bien? Y de esa manera le estamos dando estructura y semántica a un documento, para que así una persona, por ejemplo, que usa un lector de pantalla o usa teclado y quiere acceder a alguna parte específica de esa página, pueda saber cuáles son todos los títulos que existen, porque esos títulos, si tienen una semántica correcta, esta tecnología asistiva me lo va a indicar, y va a poder recorrer los títulos sin tener que recorrer todo el texto. Imagínense un lector de pantalla que empieza a leer un texto de corrido y quizás lo que a mí me interesa está abajo de todo. Yo visualmente recorro la página y encuentro que hay un título abajo de todo, pero si ese título no está bien estructurado de forma semántica, el lector de pantalla no va a encontrar esa sección. Entonces, eso es una buena práctica para que ya mismo podemos empezar a usar, y también para los emails. Si escribimos un email en Gmail, vamos a ver que tenemos botones para poner un texto como título, como subtítulo, como nivel 3, nivel 4, para poner elementos como listas, ordenadas, desordenadas, y están ahí para eso, para darle sentido semántico a lo que escribimos. Porque, sin entrar en la parte de programación web, uno visualmente respeta lo acordado, que un título es más grande, un título un poco más chico tiene la letra un poco más chica y así. Pero la tecnología asistiva no utiliza lo visual, utilizan la forma en que fue escrita, el código que está detrás. Entonces nosotros utilizando los botones en un documento de Word para indicar que eso va a ser una lista y demás, vamos a poder generar una estructura ordenada. Como yo acá en la presentación puse un índice en un documento de Word, donde cada uno de los títulos tiene un orden, una estructura jerárquica, y eso permite que una persona la vaya recorriendo y sepa que está posicionado en un título y que quizás ese título tiene un montón de subtítulos, pero no le interesa esa sección. No tiene que recorrer todo, va a saltar al siguiente y al siguiente y al que le interese. Cuando encuentre que le interese, va a recorrer esa parte. Entonces, para eso sirven este tipo de herramientas que generan estructura y semántica a los documentos, a los emails también. No los dejemos afuera porque se sigue utilizando y mucho. Después, sobre el final, anoten las preguntas que tengan los participantes, la pueden hacer, si surgen dudas, obviamente, y las compartimos. Ya somos -4, voy a acelerar un poquito. Un detalle más, después vamos a ver el tema imágenes, que creo que es fundamental, que con eso vamos a poder evitar un montón de barreras que son las que más suceden actualmente. Pero también algo que está bueno no dejar atrás es cuando hacemos enlaces o generamos enlaces en un documento de Word o en un email también. Habitualmente lo que hacemos es pegar la URL o la dirección completa, ¿no? Así, bueno, podemos hacer clic aquí, 2 puntos, y pegamos toda la URL, ¿no? HTTP, 2 puntos, // y toda una URL larguísima. Obviamente, si estamos haciendo eso en un WhatsApp, no tenemos otra alternativa, ¿no? Pero si estamos escribiendo un documento de Word o un documento o un email, en vez de pegar el enlace completo, podemos hacer un link, ¿no? Podemos hacer propiamente un enlace y le vamos a poner un nombre, y un nombre accesible. ¿Y qué es un nombre accesible? Un nombre que exprese o explique claramente qué sucede si yo hago clic ahí. Entonces, por ejemplo, si yo envío un correo invitando a inscribirse a algún tipo de curso online, por ejemplo, o evento, yo puedo poner un enlace, en vez de pegar la URL, poner, bueno, para avanzar con tu inscripción, podés hacer clic aquí. Bien, y todo eso que sea un enlace. Y no, como a veces hacemos, que ponemos clic aquí y el enlace. ¿Por qué eso no es una buena práctica?
Los lectores de pantalla permiten a los usuarios listar todos los enlaces que hay en un documento. Imagínense que un usuario lector de pantalla escucha un montón de enlaces que dicen clic aquí, clic aquí, clic aquí. Imaginemos que tenemos, no sé, un email que tiene muchos enlaces, ¿no? O el famoso leer más. Leer más, leer más, leer más que pasa en los diarios o en los blogs de noticias. Si ese enlace tuviera un nombre accesible que sería leer más sobre tal noticia, leer más sobre tal noticia, o directamente que el título del evento o la noticia sea un enlace, cuando ese usuario lista todos los enlaces, va a poder reconocer a cuál le interesa entrar, va a ir a esa parte y va a hacer clic y va a ingresar a ese enlace. ¿Bien? Y eso lo podemos aplicar tanto en documentos de texto que hagamos, como en emails. ¿Bien? Me parece importante no dejar afuera los emails porque finalmente son también una herramienta de creación de contenido digital. Bien. En lo visual vamos a hablar de el famoso texto alternativo o alt text. Lo digo en inglés porque en las plataformas de redes sociales lo van a encontrar así. Y es darle una descripción a la imagen que estamos publicando. Bien, vamos a ver cómo se hace en las principales redes sociales. Yo puse unos ejemplos, unas capturas de pantalla y lo voy a relatar igualmente cómo se hace. Pero un texto alternativo es darle una descripción textual, en este caso una imagen, un gráfico, algo que no tenga un texto que lo describa de forma alternativa, sino que es la propia imagen que contiene todo. Y acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros describimos una imagen, que después vamos a ver dónde se pone ese texto alternativo, no es que uno escribe la imagen, pone la imagen y abajo escribe un texto. No, hay una sección que los lectores de pantalla acceden y van a leer, van a anunciar ese texto. Porque yo visualmente veo que sucede en una imagen, ¿no? Pero las personas que usan lectores de pantalla, no. Entonces lo que yo tengo que hacer es describir la imagen, pero no describirla de forma literal. ¿Bien? De decir, bueno, la imagen tiene un fondo de color rojo con un objeto cuadrado. No, yo lo que tengo que describir como autor de esa publicación que estoy usando esa imagen, yo sé cuál es el contexto de esa imagen, yo sé para qué estoy usando, cuál quiero que sea el impacto de esa imagen. Entonces, lo que yo pensé cuando digo, bueno, voy a usar esta imagen para una publicación, yo sé por qué la estoy usando como generador de contenido. Y lo que tengo que describir es específicamente eso. ¿Bien? Imagínense que si ustedes ven algo y tienen que llamar por teléfono a un amigo o una amiga para contárselo, van a contarle específicamente lo que ustedes, el contexto de por qué están contándoselo. No están detallando un montón de cosas genéricas alrededor. Bien, entonces lo mismo tenemos que hacer con una imagen. Solamente describir el sentido que tiene para ustedes como los que generaron el contenido y cuál es el uso. Y también, en el caso de que sea una imagen que tenga texto pegado, ¿no? Texto en la propia imagen me refiero, tenemos que saber ahí que puede haber casos que publicamos un contenido en una red social donde en la parte donde escribimos nosotros el copy o el texto que acompaña a la imagen o el video, quizás ahí estamos utilizando cosas que ya están en la imagen. Entonces solamente vamos a describir de las imágenes las cosas que no estemos contando en la alternativa o en el texto, el copy que estamos haciendo. Y especificar lo que necesitemos de esa imagen. Para poner un ejemplo rápido, hay un caso que se usa mucho para explicar esto, que es una etiqueta nutricional que tiene un producto de almacén que ustedes compran en el supermercado, ¿no? Entonces, dependiendo de qué yo esté hablando, una misma imagen puede tener un montón de descripciones diferentes. Lo único que importa es el contexto. Si yo estoy hablando ahora que los productos a partir de cierta ley tienen que tener una etiqueta nutricional y pongo una foto de una etiqueta nutricional, yo voy a describir esa imagen diciendo etiqueta nutricional de los productos que contienen los valores de diferentes tipos de grasas, sales, etc. Nada más. Ahora imagínense que yo estoy hablando de un producto específico que hace mal a la salud y publico una foto de la etiqueta nutricional donde se ven todos los indicadores que hace mal. Yo ahí sí tengo que describir
cuáles son esos valores que aparecen en la foto, porque ahí tiene sentido, estoy hablando de un producto que hace mal. En el otro caso estaba hablando de que ahora los productos tienen que tener etiquetas nutricionales que tienen que ser de cierta forma. Bien, entonces, una misma imagen puede tener muchas diferentes descripciones dependiendo del contexto. Siempre el contexto es lo más importante y ustedes, nosotros como generadores de contenido, sabemos cuál es el uso que le estamos dando a ese contenido visual, ¿bien? O soporte gráfico, como le llamamos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo le ponemos texto alternativo a una publicación en redes sociales? Bueno, por ejemplo, en Facebook, ustedes cuando suben una imagen, tienen un botón que se llama editar. Hacen clic en editar y automáticamente les aparece una opción que dice Alt Text o texto alternativo. Y ahí describen la imagen como contamos recién. Súper sencillo. Aparece al momento que ustedes cargan la imagen. Después, por ejemplo, en Twitter lo mismo. Ustedes suben una imagen y cuando apretan editar foto, van a tener una pestaña que se llama Alt. Bien, por eso recalqué que se acuerden de ese nombre Alt, porque se usa de forma técnica, texto alternativo, y lo mismo, ahí van a poder describir la imagen. De vuelta, no tiene nada que ver con el copy. Acá están describiendo la imagen. ¿Por qué usaron esa imagen? ¿Cuál es el contexto de esa imagen? Y cómo acompaña el copy que ustedes están haciendo. ¿Cómo se hace en LinkedIn? Lo mismo. Suben la imagen y automáticamente les aparece un botoncito sobre la imagen que dice añadir texto alternativo en este caso. ¿Bien? Fíjense que todas las redes sociales ya lo incorporan. Todas. ¿Cómo se hace en Instagram? Lo mismo. Con el celular, cuando ustedes cargan una imagen, van a ir a configuración avanzada de la propia publicación que están por publicar, valga la redundancia, y van a encontrar un apartado que dice accesibilidad, escribir texto alternativo. Hacen clic ahí, suman el texto que ustedes quieran y la guardan. Y ya sale con texto alternativo. Cuando las personas naveguen estas redes sociales y encuentren estas imágenes, van a leer el copy que ustedes pusieron y van a entender que usaron una imagen. Y esto lo pueden hacer en los feeds, por ejemplo, de Instagram. Todavía falta quizás cómo accesibilizar las historias. Ahí, obviamente, no existe el texto alternativo, no está implementado, pero muchas veces se puede hacer como una buena práctica, dependiendo a veces qué es lo que busca la persona que está comunicando, pero una voz en off, a veces está bueno que se sume a un video que uno sube en una historia, ¿no? Y acompaña al mensaje que a veces es un video con un texto superpuesto, ¿no? Que eso el lector de pantalla no lo puede acceder. Bien, y por último, en cuanto a imágenes, lo mismo pasa en un editor de texto, ya sea Google, ya sea Office, ya sea OpenOffice. Ustedes pueden cargar una imagen, pegar una imagen, y en el menú contextual de esa imagen, el botón derecho para el usuario de mouse, tiene una opción que se llama texto alternativo. Entonces, todas estas plataformas que estamos usando tienen la opción de agregar un texto alternativo. ¿Bien? O sea, está para que lo usemos. Lo mismo que hablamos de los encabezados, de las listas. ¿Bien? Está para que lo usemos. Bien. Y en cuanto a lo visual, siguiendo un poco con este tema, voy a breves consejos en cuanto a lo que tiene que ver con cuando hacemos este tipo de presentaciones a través de una plataforma online como Zoom, Meet o lo que utilicen. Tenemos que tratar siempre de hacer referencia de lo que estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces, y nos pasa todo, es un aprendizaje continuo no es que uno es infalible, nos encontramos que apuntamos con el mouse una sección de la presentación y decimos, como ustedes ven aquí, o como dice esta parte, bueno, tenemos que tratar de ser súper explicativo de a qué estamos haciendo referencia. Estamos haciendo referencia a la figura 1 que aparece en la diapositiva número 21, porque eso genera una referencia para que las personas sepan dónde recurrir cuando escuchen la presentación grabada, por ejemplo, o nosotros mismos. Yo quizá quiero escuchar esta charla a través de un audio solamente porque estoy manejando o estoy
no sé, yendo en bicicleta, bueno, que sería un poco, quizás no sería tan prudente, ahora que lo pienso, pero digo, podría estar escuchando este audio como si fuera un podcast cuando me voy a dormir, y si solamente la persona me va a decir como dice acá, y me podría decir como vemos en este botón que indica que una persona puede hacer clic, suponiendo que estamos hablando de un diseñador, bueno, a mí me da contexto eso. Entonces, fíjense que sirve tanto a los usuarios que tienen discapacidad visual, como también a los usuarios que no tenemos discapacidad visual aparente y queremos escucharlo tipo podcast, o también para ciertos desafíos cognitivos, ¿no? Entonces, podemos ser un poco más, detallar un poco más lo importante para dar contexto de lo que estamos hablando y no quedarnos solamente con referencias, a veces visuales, o del tipo, como dice acá, como escribí acá, como muestra esta imagen. Desarrollemos un poco qué puntos estamos hablando en la presentación. Bien, lo que había mostrado antes era una publicación de... Se me quedaron duplicadas 2 publicaciones de texto alternativo. No se preocupen, en la presentación. Ya estamos sobre la hora, pero voy a repasar rápido esto, así dejamos preguntas, porque creo que es la parte más interesante siempre de las charlas, dudas que haya. En cuanto al auditivo, tratemos siempre de no generar, o en realidad generar, mejor dicho, alternativas textuales a lo que vayamos contando. Supongamos que tenemos un video que subimos a una red social que tiene algún tipo de voz en off. Bueno, tratemos que también esa voz en off tenga un subtítulo o podemos tener una transcripción. Nosotros hace poco subimos un video de un balance que hicimos de unos cursos y ese video no tenía subtitulado, pero lo que hicimos fue transcribirlo, entonces poníamos el video, un enlace para acceder y poder transcribir, perdón, para poder tener la transcripción de ese video. Lo ideal siempre es poder contar con un subtitulado, poder contar con intérprete de lengua de señas. Bueno, siempre podemos ir por más, abrir los espacios, ir sumando, pero digamos, tenerlo en cuenta me parece que es el punto inicial para que hagamos las cosas un poco más accesibles. En cuanto a lo motriz, nada, lo mismo que mencionaba, no nada, sino mucho. Pero digo, es lo mismo que tuvimos en cuenta con la estructura semántica, los usuarios de teclado, quizás, o los usuarios de un pulsador que recorren la página a través de un pequeño joystick o switch o cualquier tecnología de este tipo, navegan la página tabulando o moviéndose de una forma ordenada. Si nosotros no tenemos bien estructurada de forma semántica, como dije antes, se hace muy difícil alcanzar una sección si tenemos que recorrer todo. Si está bien estructurada, podemos saltar entre secciones y no complicar la experiencia de usuario. Y bien, en cuanto a lo cognitivo, buenas prácticas también. Tratar de generar texto que tenga que ver simple, si usamos abreviaturas o si utilizamos términos técnicos, bueno, tratar de desarrollarnos, salvo que nos encontremos en un contexto donde hablamos todos el mismo idioma técnico, sino tratar de desarrollar, no dar por sabido muchas cosas, tratemos de tener en cuenta que no todos están con el mismo conocimiento técnico y tener contexto con quién estamos hablando, ¿bien? Para, no subestimando, sino porque quizás uno piensa que está hablando de una cuestión muy técnica con pares que conocen y tenemos que abrirlo para que todos puedan entender. Acompañar esas presentaciones con muchas veces con imágenes sirve siempre y cuando las contemos, las anunciemos, porque eso ayuda quizás a concentrar mejor a la persona que tiene algún tipo de tema cognitivo con distracciones. Y siempre tratar de tener ordenado con índices los documentos, como vimos más arriba. De esa manera resolvemos problemas que tienen que ver con las personas que no tienen déficit de atención, como decía, o distracción. Bien, perdón si aceleré un poco al final, pero no me quería extender.
Vamos a organizar seguramente más charlas, ya los comprometo a todos, pero nada, agradecerles y abrimos las preguntas y dudas que tengan sobre lo que hablamos. Acá tengo una pregunta que envió Federico. ¿Qué tan frecuente es el uso de estas buenas prácticas en sitios web de empresa argentina? ¿Es algo aislado o de algún sector particular que atiende esta necesidad? Mira, en todo el mundo en realidad falta mucho en la accesibilidad. Hay un estudio, un análisis que hace una empresa de Estados Unidos que analiza 1 millón de páginas web una vez al año, y actualmente más del 95% de las páginas analizadas tiene problemas de accesibilidad. ¿Bien? Y principalmente los problemas se dan con imágenes que no tienen textos alternativos, como vimos hoy, por eso hice mucho hincapié en eso, porque esos cambios generan un impacto muy rápido para todos los usuarios y lo pueden hacer ya mismo. Y es una de las principales barreras de accesibilidad. Hay muchas, no voy a generalizarla en esta, porque dicen, bueno, soluciono esto y ya está. Hay un montón de cuestiones. Pero digo, los textos alternativos, los documentos que estén bien estructurados, los enlaces que tengan un buen nombre accesible, colores con el contraste adecuado, con esos pilares se puede avanzar mucho. Falta, por suerte creo que hay se está empezando a mover mucho la accesibilidad, tanto en las empresas y sobre todo, como digo, en Estados Unidos y Canadá, lamentablemente las empresas lo hacen porque tienen grandes demandas por no hacerlo. Digo, lamentablemente no sería si el cambio sucede. En lo personal me da igual porque suceda, ¿no? Pero digo, bueno, en Argentina se empiezan a ver cambios y si bien la ley no aplica ninguna sanción, creo que tiene que ver ya con que las empresas y las marcas quieren marcar la diferencia, no quieren excluir a nadie y están empezando a hablar y a trabajar sobre el tema. Pero falta un montón, un montón. El espectador anónimo pregunta, ¿podemos repasar la placa de buenas prácticas para la discapacidad cognitiva? Vamos, con una cuestión de tiempo, la vamos a compartir, las placas. Después con Pamela veremos cómo hacemos y van a tener ahí los tips, ¿bien? Así que no te preocupes, espectador anónimo. Evelyn, te consulto. Me pasa que cuando uso la configuración avanzada para el texto alternativo en Instagram y Facebook, no puedo ver yo el resultado. ¿Esto es así? ¿Las otras personas son quienes ponen las imágenes? Claro. Lo que pregunta ella es que cuando vos generás el texto alternativo, ese texto alternativo se guarda en el código, sin entrar en detalles, y se accede por las tecnologías asistivas. O sea, nosotros visualmente no lo vemos, sí lo vamos a ver, si tenemos conocimientos técnicos para revisar el código, vamos a encontrar que verdaderamente está ahí. ¿Bien? Algunas redes sociales como Twitter, cuando ustedes ponen texto alternativo, la propia imagen aparece un icono que dice que tiene texto alternativo visualmente. ¿Bien? Y si no me equivoco, en LinkedIn también. Pero entiendo que en Facebook e Instagram, como dice acá la compañera, visualmente no te das cuenta, pero si vos lo pusiste y lo guardaste, quédate tranquila que está. Bien. Por ahora no tengo más preguntas. Si quieren sumar alguna más. No, por favor, gracias a vos, Evelyn. Me agradeció por el chat, por eso. Bueno, una preguntita más y nos hacemos el cierre. Igual yo compartí ahí la página de la fundación. Pueden ingresar, tenemos contenido de accesibilidad, las redes sociales también. Por ahora estamos en todas, menos en TikTok. Martín, un poquito para agregar a la pregunta del espectador anónimo, en cuanto a las buenas prácticas en discapacidad cognitiva, básicamente es lenguaje simple y claro, y también para introducir podemos hablar del uso de los pictogramas para lo que es personas con algún trastorno de espectro autista, los pictogramas que son esos gráficos, dibujos o como le podamos llamar, que identifican determinadas
determinados lugares, determinados espacios, como el icono de la farmacia o del comercio. Eso también suma a la comunicación para estas personas que utilizan los pictogramas, ¿no? Perfecto, exactamente, exactamente. Bien. Bueno, de mi parte para cerrar, después le doy el paso si Pame, o Yair y Adriana, Leandro quieran decir unas palabras finales. Invitarlos a que hagan estos cambios. Sinceramente, no, es un hábito que tenemos que tomar. Llegará el momento en que las herramientas digitales no nos permitan avanzar si no le ponemos, como un caso de ejemplo, texto alternativo. Y estaría bueno, pero creo que es un hábito y es una conciencia que tenemos que tomar nosotros primero. La idea es educar, es generar oportunidades donde no existen, y nadie va a salir a atacar a alguien que no está haciendo algo accesible porque quizás no tiene el conocimiento, desconoce, pero si empieza a hacer estos pequeños cambios que vimos hoy, va a generar impacto verdadero. Por suerte se está hablando del tema, se están abriendo los espacios, como dije al principio de la charla, agradeciéndole a los profesionales de marketing, a la Secretaría de Modernización, Dirección de Discapacidad, que abre los espacios. Me parece súper importante, sobre todo porque empezamos a hablar con personas que no están tan al día con la accesibilidad. Nos pasa que quizás uno se maneja en comunidades donde habla todo el tiempo de esto y uno dice, wow, se está hablando en todos lados. Y después está bueno salir, hablar con profesionales, con programadores que desarrollan plataformas, profesionales de marketing, diseñadores, comunicadores, nada. Otras áreas que necesitan estos temas y quizás no se hablan tanto, bueno, empezar a hablarlo y a pensarlo. Gracias, Martín. Como decíamos al principio, desde la Municipalidad de Rosario trabajamos por la accesibilidad de todos los espacios, los físicos, y ahora nos llega la etapa de darle a este tema con más fuerza, porque la virtualidad se hace presente en todos lados. Tenemos a disposición de ustedes y de los que están acompañándonos hoy también otro tipo de capacitaciones o recomendaciones en prácticas o en trato hacia personas con discapacidad en los modos presenciales, también auditorías de accesibilidad física de restaurantes, bares, espacios de uso público, porque los espacios privados pero de uso público también tenemos una normativa que nos indica que debemos cumplir con pautas de accesibilidad física, y en ese sentido también acompañamos a las partes internas y externas de la ciudad, o sea, internas desde el municipio y externas a todo aquel que se quiera acercar. Estamos a disposición y bueno, en este camino de hacer una ciudad y una ciudad más inclusiva, y que las personas con discapacidad o sin discapacidad, pero que en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a adquirirlas, porque hay que recordar que con el avance de la medicina y de la ciencia cada vez vivimos más años y eso no es gratis. Pareciera que todo ese mundo pertenece a otro planeta, que no me va a tocar, que no me va a llegar, pero estas son cosas que nos pasan a todos y que, como dice Martín, muy pocas empresas lo aplican porque es innovación en todo el mundo. Hasta en la Agencia Nacional de Discapacidad están transitando las mismas transformaciones que nosotros en cuanto a la forma de comunicar, al uso de la palabra y al concepto, al contenido que está detrás de esa palabra o de eso que queremos trabajar. Así que bueno, la responsabilidad social, empresarial, el pensar en el otro, todo este juego nuevo al que nos invita la pandemia y este vivir encerrados, al que nos va a llevar más o menos en el tiempo y que la virtualidad va a quedarse. Y aprovechando esta fortaleza, como decía Martín y decíamos al principio, que es fácil ir incorporando textos alternativos a las imágenes, solo está al alcance de la mano que nos podamos interesar, mandar un tutorial chiquitito, ir haciendo pequeños aportes a esto. Así que bueno, yo creo que hoy fue un montón de información, Martín, para los que por ahí están vinculados al marketing o al entorno digital, y conocer esto que por ahí a veces en la universidad o en las formaciones profesionales no se toca en profundidad, como en realidad hoy todo es tan específico que hay que hacer formaciones especiales para
para absolutamente todo el lugar donde uno quiera dirigirse, ¿no? Que tiene que ver mucho con el contenido, con el qué quiero como empresa, qué quiero como servicio, qué quiero brindar, a dónde quiero llegar, tiene que ver con esto, con contemplar cuestiones que tienen que ver con la ecología, con el pensar en el otro, con la empatía, así que bueno, nada, cerramos acá, este va a ser un encuentro que es el primero de varios, así que bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de la Secretaría, obviamente, a la asociación, a la Fundación Integrarte, a la Asociación de Marketing, de Profesionales de Marketing de Rosario, a todos los que nos acompañaron hasta hoy de parte de la dirección, muy agradecidos y contentos por el encuentro. Ahí está Leandro también. Muy brevemente, porque seguramente el foco del tema, bueno, nadie mejor que Adriana, que era responsable del área específica, y compartimos secretaría, además, digamos, vinculada al tema desde la Dirección de Innovación, sí, digamos, nos parece algo trascendente en la medida en que, como un poco planteaba Adriana, digamos, la tecnología, digamos, cada vez está menos vinculada a un rol de usuario, de cliente, y tiene más que ver con el ejercicio de un derecho. Por eso hablamos de construcción de ciudadanía digital, y en ese sentido aportar a la integración o a la no exclusión de ningún ciudadano nos parece trascendente. Pero fundamentalmente digo, muy contentos de poder haber podido trabajar en esta iniciativa, tanto junto a Integrarte como a PMKT, porque parecen dos muy buenos ejemplos de esa voluntad de asociativismo, de trabajo colaborativo, de trabajo colectivo. Me parece que está buenísimo que hayan podido unir esfuerzos para desarrollar esto, por lo menos desde la municipalidad es un placer, es un honor poder trabajar junto a ustedes, y por supuesto quedamos a disposición para que esta pueda ser la primera de otras alternativas similares. Así que bueno, muchísimas gracias, y de nuevo, un placer enorme haber podido trabajar junto a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Desde ya me sumo a los saludos de todos y desde ya tenemos mucho para trabajar nosotros como profesionales para poder tomar todos estos consejos que nos propuso Martín. Así que desde la Asociación de Marketing, bienvenido para este tipo de actividades en cuanto lo necesiten, y ojalá seamos una plataforma para seguir difundiendo estas prácticas tan necesarias y ya obligatorias para la accesibilidad. Así que bueno, con esto ya sí nos despedimos. Gracias a todos por haber participado y esperamos que haya sido del agrado de todos. Y bueno, seguramente nos encontraremos. Gracias por todo el trabajo que hacen para estas cosas que son tan importantes a nivel sociedad, a nivel cultural también, porque bueno, aplican a que la accesibilidad sea realmente para todos y no solo para una porción de la población. Así que gracias a todos. Con esto sí nos despedimos. Después van a ver seguramente el video por YouTube en nuestros canales. Se los compartiremos a quienes correspondan para que también lo puedan subir, para que esto siempre quede y quede, digamos, para poder retomar y poder ver todos los consejos que nos transmitió Martín. Así que seguramente a través de nuestras redes lo van a poder ver, en nombre de la Asociación de Marketing, de la Municipalidad, obviamente también Integrarte, muy contentos con la actividad. Así que muchas gracias y estaremos en contacto. Síganos en las redes, que seguramente también va a haber otras actividades para ir siguiendo este tema. Muy bien. Un gusto. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias.